Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, podcast escuchas. Esto es Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Yo soy Rodrigo Cosío y este es nuestro episodio número 10 y es un gran honor darles la bienvenida a esta décima emisión de nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos da mucho gusto tener con nosotros a Gabriela Damián. Ella nació en la Ciudad de México, es escritora, principalmente escritora de fantasía, ciencia ficción. Sus historias han sido traducidas al inglés, italiano, portugués, francés y euskera y han sido publicadas en antologías finalistas del premio Hugo y World Fantasy. Es cofundadora de proyectos colaborativos como Mexicona, Imaginación y Futuro y El Cúmulo de Tesla, colectivo de arte y ciencia que recientemente publicó Mis pies tienen raíz. Con Soñarán en el Jardín, historia sobre un México futuro donde los feminicidios no existen más, ganó el premio James Tiptree Jr. Ha participado en diversos espacios que piensan el futuro como Futurs d'Avant, un programa conjunto entre la plataforma curatorial brasileña AREA y el espacio virtual del Museo Parisino Jeux de Paume, Meteotopía, ficciones de injusticia climática publicada por la Universidad de Oslo y Borradores del Futuro, una iniciativa de Asala, espacio de creación del País Vasco. Es profesora de Historia de los Estudios del Futuro en Centro de Diseño, Cine y Televisión de la Ciudad de México y autora de La canción detrás de todas las cosas. Publica regularmente en Gato Pardo, la revista de la UNAM y Letras Libres. Muy bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte por acá, muy bienvenida. Y bueno, pues entremos en el tema, Gabriela. A ver, aquí en UNOI, el tema del futuro es un tema que nos apasiona, no diría que nos consume, pero sí nos motiva mucho a pensar. El futuro es una idea que estamos constantemente buscando, que estamos constantemente ensayando. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con el presente. De alguna manera, el presente sabemos que podría ser mejor de lo que es. ¿Y qué nos queda? Nos queda pensar en el futuro, porque ahí es donde podemos materializar una mejor realidad de alguna manera, ¿no? Y en UNOI trabajamos por la educación, entonces es de alguna manera muy natural e inevitable pensar en el futuro. Y desde siempre yo he visto la ciencia ficción como una vía para pensar en el futuro, para proyectar un futuro. A veces la ciencia ficción nos proyecta un futuro distópico, ¿no? Que es en muchos sentidos peor que el futuro, que el presente que estamos viviendo ahora. No sé si porque los autores de ciencia ficción tengan esta necesidad de advertirnos de lo que podría pasar si seguimos caminando en la dirección en la que vamos y nos están invitando a hacer un cambio de rumbo, o simplemente porque la distopía es emocionante y también es comercialmente viable, ¿no? Vamos a tocar estos temas a lo largo de la entrevista, pero antes de entrar en ello, me gustaría preguntarte, tú que te dedicas a escribir ciencia ficción, para ti, ¿qué es la ciencia ficción? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la entiendes? ¿Qué es? Me gusta mucho esta última parte de la pregunta porque creo que lo que puedo ofrecer es cómo la entiendo. Una de las cosas más interesantes de la ciencia ficción es precisamente su cualidad indefinible y que es algo a lo que siempre acudimos. Cada vez que hablamos de ella, como que siempre invocamos la pregunta. No sabemos muy bien qué es, ni siquiera en la academia, ni quienes escribimos ciencia ficción, ni la academia que se dedica a clasificar y a nombrar, ¿no?, las funciones de un género literario, ni las editoriales muchas veces pueden contestar de forma precisa esa pregunta. Digamos que en términos formales, la ciencia ficción es un modo narrativo muy joven que toma su nombre hasta 1926, en el siglo XX, cuando Hugo Gernsback pues lo nombró así, un editor de una de estas legendarias revistas de la edad de oro de la ciencia ficción norteamericana, estas revistas Amazing Stories, Astounding, ¿no? Todas, The Science Fiction Magazine, en Estados Unidos. Entonces es una definición muy acotada, muy ligada a un periodo histórico, pero para mí, o como la entiendo yo, la ciencia ficción o el pensamiento ciencia ficcional se remite a justamente lo que mencionabas al principio, a una idea del futuro
y a una relación con el tiempo. Es decir, no necesariamente los textos que percibimos como ciencia ficción tengan un componente importante de ciencias duras o de viajes en el espacio, o todas estas concepciones que luego solemos asociar de inmediato y que han sido tradicionalmente definidas como ciencia ficción, sino que también hay obras que son muy interesantes, como El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que es una ucronía, es decir, una exploración de una historia alternativa. ¿Qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso también es ciencia ficción y no tiene este componente de alta tecnología, ¿no? O no está ubicada en un futuro lejano, ¿no? Entonces, Puede estar ubicada en un presente alternativo. exactamente, puede estar ubicada en un presente alternativo, en algo que nunca pasó, en un futuro perdido, en algo que dejamos en el camino y que nunca ocurrió. Puede estar ubicada incluso en el pasado, ¿no? Hay un cuento de ciencia ficción mexicana maravilloso que se llama Crónica del Gran Reformador, que habla de unos montañistas que se van al Popo y ahí ocurre algo misterioso que les hace darse cuenta de pronto que están en Tenochtitlan justo antes de que llegue Cortés a invadir la ciudad. Y ellos logran revertir la historia a partir de este hecho. Entonces también puede ocurrir en el pasado. Es una relación, para mí, la ciencia ficción, con el tiempo, la historia, el futuro. O sea, por lo tanto, al decir que es una relación con el tiempo, hablamos de historia, hablamos de futuro, hablamos sobre todo del presente. La ciencia ficción es como reveladora de nuestro subconsciente, de nuestro inconsciente del presente. Y es también una manera de reflexionar sobre lo que nos hace humanos, sobre qué de la humanidad pervive si se le despojan de todas estas concepciones que existen a partir de las sociedades y de los momentos históricos que habitamos, y qué va a permanecer de nosotros cuando nos despojemos de ellas, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué es eso que perdura de nosotros o que persiste de nosotros? ¿Qué es aquello que persiste de la humanidad cuando la despojamos de todos estos conceptos y nociones que nos enmarcan? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu trayectoria como escritora y lectora de ciencia ficción? Que para responder esa pregunta hay que escribir libros completos, ¿no? Claro. O sea, cada libro te revela una pieza nueva. Te revela una pieza de esa respuesta. ¿Qué podemos rescatar de lo humano o cómo podemos definir lo humano? Incluso a partir de lo no humano, ¿no? Por eso la ciencia ficción está llena de aliens, ¿no? De extraterrestres, de otras criaturas, ¿no? Necesitamos contrastarnos contra estas otras criaturas para descubrir quiénes somos de alguna manera, ¿no? Sí, distanciarnos de la realidad, eso es muy importante. La imaginación hace una operación de apertura que nos permite tomar distancia de nosotros mismos, de nuestros conflictos, de nuestro contexto inmediato, para poder analizarlo como bajo un microscopio, pero no solo bajo el microscopio, y eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Que no, o de la literatura digamos, de estos talantes como más abiertos, más experimentales, más imaginativos, que nos permiten filtrarlo a través de la emoción y la especulación y la fantasía, ¿no? Nos permiten ampliar esas realidades que habitamos para descubrir qué otras posibilidades tenemos como especie en este planeta, en otros, en el pasado, en el futuro y desde luego en el presente. Y volviendo un poco a la pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles son los aprendizajes fundamentales que has extraído acerca de la humanidad a lo largo de tu relación con la ciencia ficción? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué ideas principales vienen a ti cuando te preguntas qué significa ser un ser humano? ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo te relacionas tú con esa pregunta? ¿Cómo te relacionas tú con ese concepto de humanidad? Para ti, ¿qué es la humanidad? ¿Qué somos los seres humanos? Es una pregunta bonita y dolorosa al mismo tiempo, porque creo que justo estamos en un momento histórico donde hay una necesidad de redefinir lo que entendemos por humanidad o ser una persona humana. Creo yo que somos mamíferos, claro. mamíferos que habitan en el planeta Tierra, bípedos, y que tenemos la tremenda capacidad de materializar aquellas cosas que imaginamos. A mí me parece que la humanidad tiene como principal recurso que lo distingue
fundamentalmente de las otras especies la imaginación. O sea, creo que justo la capacidad de imaginar aquello que no existe y la capacidad de convertirlo o materializarlo, ya sea en objetos o en estructuras sociales, estructuras inmateriales, esa es el mayor recurso humano, para bien y para mal. Creo, como decía, que este es un momento histórico tremendo porque necesitamos redefinir lo humano justo cuando la etiqueta de lo humano, por un lado, se diluye en la importancia de reconocer el papel y también la valía de todas las otras especies que nos acompañan y todas las otras entidades que conforman el planeta Tierra, ¿no? En el contexto, pues sí, del cambio climático y de la extinción masiva de especies. Uh-huh. Y por otro lado, es una etiqueta que no hemos dado a todos los seres humanos. Aunque así lo digamos, claro, no todos los seres humanos son considerados o tratados como aquello que hemos definido como humano. Uh-huh. Entonces es fundamental hacer una redefinición de qué consideramos humanidad, qué consideramos humano, justo también al mismo tiempo que valoramos todas las otras formas de existencia que también comparten este planeta y también tienen una valía que hay que considerar en este momento histórico, ¿no? Sí, de alguna manera nos encontramos en un punto de inflexión en el que la narrativa en torno a lo que significa ser humano está cambiando, porque durante mucho tiempo prevaleció esta narrativa de que el ser humano era la criatura consentida, el consentido de la creación, ¿no? Y de alguna manera un Dios todopoderoso le había otorgado dominio y soberanía absoluta sobre todas las demás especies y todos los recursos del planeta. Y de alguna manera esa idea nos llevó a construir este sistema que hoy está en crisis, este sistema económico en el que vivimos, que es un sistema pues, basado en la explotación, ¿no? Es un sistema de explotación no solo de recursos, sino de especies, de personas, etcétera, etcétera. Y bueno, ese sistema se encuentra en crisis y está en un proceso de ser redefinido, pero no es fácil, ¿no? Porque aquellos que están en el poder, que son los que se benefician enormemente de este sistema, pues no les conviene tanto ese cambio de narrativa. Es una narrativa conveniente, pero para el 99% del resto de la población no es una narrativa tan conveniente. Entonces estamos de alguna manera metidos en esa estira y afloja, en ese intento de redefinición, de cambio de narrativa, de dejar de concebirnos como los consentidos y soberanos de la creación, a asumirnos como una especie más, una especie que por una serie de circunstancias evolucionó de tal forma que logró tomar el control pues tomamos el control del planeta, ¿no? Tenemos las riendas del planeta en nuestras manos, pero nos estamos dando cuenta que las decisiones que hemos tomado de alguna manera apuntan a nuestra propia extinción y tenemos que replantearnos ciertas cosas. ¿Hay algún relato de ciencia ficción que te venga a la mente que aborde este tema y que nos provea soluciones ya no distópicas, sino a lo mejor utópicas? O sea, algún relato de ciencia ficción que nos ayude que nos ofrezca pautas de replanteamiento, que nos ofrezca pautas de cómo podemos reestructurar esta narrativa para empezar a contarnos una historia diferente acerca de nosotros mismos y empecemos a corregir el rumbo? Sí, hay varias, por suerte. Creo que estamos como inundados de distopías, ¿no? De las advertencias que tú mencionabas. Y está muy bien, son emocionantes, son buenas advertencias, desde luego, pero ya sabemos, no nos están diciendo nada nuevo. Bueno, algunas sí que, y esto es algo muy interesante de la ciencia ficción, que sí nos están ofreciendo nuevas perspectivas sobre lo que se viene, y ahí es donde está el valor de la ciencia ficción. A ver, ¿no? Cuéntanos unos ejemplos. Pues no sé, hace un par de años se hizo no un par de años, ya tiene un rato, que es muy popular esta serie, Black Mirror, ¿no? Uh-huh. Que justamente lidia con problemas tecnológicos como muy actuales. Sí. Y nos ofrece un panorama de lo que podría ser, ¿no? Entonces, son distopías interesantes, muy inmediatas, que nos ofrecen justamente una reflexión acerca de si queremos continuar con ciertas cosas que tenemos en relación a eso, nuestra relación inmediata con la tecnología. Pero esta inundación de distopías, creo yo, aunque sea emocionante y aunque nos
sigan haciendo nuevas advertencias, creo que también nos llevan a un estado de indiferencia, ¿no? De normalización, de bueno, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, así es el mundo y así va a ser. Bueno, lo bueno es que a mí ya no me va a tocar verlo, ¿no? O sea, eso decimos los adultos, y los niños y los jóvenes dicen, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me dejan esto a mí, ¿Por qué no? a mí? Claro. Y precisamente creo que estas nuevas generaciones de autoras y de autores de ciencia ficción son muy interesantes. Aquí en México tenemos a Andrea Chapela, que es una escritora maravillosa, muy joven, que justamente elabora ficciones muy intimistas, muy cotidianas, muy de lo mundano, pero con una cualidad de haber sobrevivido y haber superado ciertas cuestiones catastróficas, ¿no? Como el proverbial diluvio que se viene y que inundará la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Okay. Tiene un cuento muy lindo acerca de eso. Pero digamos que en el gran esquema, o sea, ya en estas obras de ciencia ficción que ya tienen un alcance, ¿no? Que pueden llegar ya incluso a programas de estudio, ¿no? Que pueden ser discutidas en el ámbito público y que incluso se integran programas suyos, ¿no? O ideas suyas para implementarlas en la realidad, pues están obras clásicas o ya clásicas, a pesar de que tienen poco tiempo de haber sido escritas y pocos son 40 años, ¿no? Por ejemplo, Mujer al borde del tiempo, de Marge Piercy. Okay. Tiene un presente en la novela, un presente muy sombrío, es en los 80, es una mujer migrante, chicana, en Nueva York, o en una gran ciudad, no estoy muy segura de que sea Nueva York, que, la recluyen en un manicomio porque tiene contacto con gente del futuro, que ella escucha y que puede ver, y que cuando tiene acceso a esa realidad, se da cuenta de que viven de otra manera. Y ella les reclama, les dice, pero viven como nuestros abuelos, en granjas y con baños secos. Esto no es el futuro que yo esperaba. Yo esperaba algo así, aséptico, limpio, y ellas... porque, bueno, además es una especie de sociedad muy feminizada o muy queer, ¿no? Y muy feminista, desde luego, y le dicen, no, ustedes tienen que volver un poquito atrás y por eso te estamos contactando, para que difundas la palabra de que hay que volver un poco voltear para atrás un poquito. Sí, a esos otros sistemas, ¿no? De vida mucho más armónicos con la naturaleza. Entonces, esa obra a mí me parece como una muy señera, ¿no? De las posibilidades que tiene la ciencia ficción, como construyendo realmente pequeños instructivos para hacer un futuro más amigable, ¿no? Desde cómo comer hasta cómo educar a los niños, hasta cómo usar la ropa o a partir de qué materiales fabricarla. En fin, esa obra a mí me parece fundamental. También toda la obra en general de Ursula K. Le Guin, que es mi escritora favorita, hizo, por ejemplo, una utopía anarquista. Dijo, ya tenemos las utopías del capitalismo, del socialismo. A mí me parece que falta la del anarquismo pacifista. Okay. E inventó una obra prodigiosa, maravillosa, que les recomiendo mucho, que se llama Los Desposeídos, y que ella ubica en una luna de un planeta llamado Urras. La luna se llama Anarres y Urras pues es como la Tierra en el presente. Okay. ¿No? Entonces, básicamente hay muchísima desigualdad, todo este sistema del que tú hablabas, injusto, inequitativo, etcétera, se ve potenciado, ¿no? Se ve todavía más extremo, mientras que en Anarres la gente le llama a nuestro planeta el propietariado, ¿no? Le dice un montón de nombres feos a nuestro modo de vida. Hay todo un cambio en el lenguaje. Lo que es muy interesante de esa novela es que cambia incluso el lenguaje mismo para poder proyectar una idea de futuro. No existen los pronombres posesivos. Todo es nuestro, todo se comparte y por lo tanto, y esta es una consecuencia que a mí me pareció muy inesperada, nadie dice gracias. Porque todo claro, es nuestro. Todo se espera que todo es de todos, ¿no? Sí. Es una novela muy, muy compleja y bella y se las recomiendo mucho. Y por último está Kim Stanley Robinson, que es una novela reciente y muy, muy actual, que se llama El Ministerio del Futuro. Y él sugiere algo que es bastante posible y que de hecho ya se está implementando, que es un organismo mundial, ¿no? Como tipo regulado
como alguno de los organismos o dependencias de la ONU, que piense constantemente en el futuro y que tome medidas para no hacer pues las catástrofes que se vienen desde ahora, ¿no? Desde el presente. Entonces ponen impuesto al carbón, a los combustibles fósiles, están tratando de frenar el cambio climático, pero al parecer en la novela ya es demasiado tarde. De hecho, comienza con la trágica muerte de muchas personas en la India por la subida de la temperatura, y es muy impactante. Es una novela que tiene una vigencia tremenda, una vigencia escalofriante, pero al mismo tiempo da soluciones positivas, da muchas ideas. Sobre todo, a mí me encantaría que la leyeran personas que tienen capacidad de decisión en el gobierno, ¿no? Repítenos el título, por favor. El Ministerio del Futuro, de Kim Stanley Robinson. De Kim Stanley Robinson, ok. Sí, y bueno, hay un montón más. Yo podría pasarme... Muy bien. Pues mira, vamos a... me parece que hemos planteado las líneas principales. El tiempo vuela en este tipo de conversaciones y me estoy dando cuenta de que el reloj me está marcando que hemos llegado al final de la primera parte de este 10º episodio de Inteligencia Educativa. Así que nosotros vamos a parar aquí. Digo, Gabriela y yo nos quedamos grabando la segunda parte, pero ustedes, mis queridos podcast escuchas, pues tendrán que esperar hasta el próximo martes para escuchar la segunda parte de esta conversación. Pero bueno, escúchenla sin falta el próximo martes porque está muy interesante, como pueden ver. Muchísimas gracias, Gabriela, y continuamos ahora. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Chao.